tal? En esta oportunidad el Grupo 5 hará la presentación del trabajo titulado Virtual Design and Construction, VDC. El alcance de esta presentación tiene la presentación de los fundamentos del BIM, así como de la metodología VDC, y se hará un análisis del caso práctico del proyecto de la nueva sede del Banco de la Nación en Lima. Para comenzar esta presentación será una breve introducción acerca de los términos BIM y VDC. Como ya sabemos, ambas siglas se vienen utilizando o son muy empleadas en el sector de de la construcción y son empleadas por profesionales de distintas disciplinas. Sin embargo, todas se refieren a lo mismo, a tecnologías recientes que, por sus grandes beneficios, se estima que serán utilizadas en el Perú en un mediano plazo. Estas tecnologías, metodologías, por así llamarlas, ya son utilizadas en el ámbito privado y existen algunas políticas públicas que buscan promover su uso en los proyectos públicos en los años venideros. Es así que esta presentación, en especial el Grupo 5, busca una primera aproximación a estos nuevos conceptos y la presentación de la implementación de estas tecnologías en el Perú, especialmente orientado en un caso práctico. Como ya mencionábamos, las metodologías BIM y VDC ya han sido empleadas en nuestro país, y tal es el caso de estos tres proyectos. Tenemos por un lado el Centro de Innovación Tecnológica de la Universidad de Lima. Es un proyecto reciente del año 2022, en el cual mediante un contrato colaborativo IPD se llegó a su ejecución de manera exitosa. De manera similar es el caso del Pabellón J de la Universidad del Pacífico, conocido como el primer contrato colaborativo del Perú, que llegó a tener grandes ahorros en los costos de sí mismo, más o menos en un 10% de lo estimado. Y tenemos como tercer ejemplo nuestro caso práctico, que es bueno, la nueva sede del Banco de la Nación, la cual es conocida mayormente por ser el edificio más grande del Perú, pero más importante para nosotros los constructores vendría a ser que este edificio fue hecho en tiempo récord, 20 meses, y igual a tener un índice de accidentes muy bajo, casi 0.1 por 2.000 horas o 20.000 horas de trabajo. Entonces, podemos destacar grandes beneficios de esta metodología, pero vamos a conocer los fundamentos de BIM y VDC. El término BIM no es reciente, ya se venía hablando de BIM desde hace más o menos 40 años. Sin embargo, en los últimos 20 se empezó a intensificar su uso. Esto debido a que empresas tecnológicas empezaron a fabricar, a desarrollar programas, softwares, enfocados en el sector construcción. Es así que empezó la masificación de estas tecnologías, de estas metodologías, que bueno, que nos abocan en esta oportunidad. Como todo lo bueno que empieza en el sector privado se busca implementar en el sector público, se desarrollaron en distintos países a nivel mundial la implementación a nivel gubernamental. Tal es el caso de Estados Unidos en el año 2003, el Reino Unido en el 2011 y los países escandinavos en el 2012. Posteriormente vinieron distintas implementaciones en Alemania, Singapur, Japón, China, Francia, España y países sudamericanos como Brasil y Chile. El caso de nuestro país es algo especial, ya que desde el año 2005 grandes empresas constructoras la vinieron aplicando las metodologías. Sin embargo, estas solo eran, como ya sabemos, eran aplicadas en proyectos, no eran proyectos públicos, ¿no? Eran proyectos, digamos, privados, pero tuvo que llegar el año 2012 para la creación del Comité BIM en el Perú, el cual pertenecía a Capeco. Recientemente, relativamente recientemente, en el año 2019, apareció el Plan BIM Perú, que como una política
impulsada por el MEF, buscaba busca una buena adopción de la metodología BIM en proyectos de inversión pública en los años venideros. Y ahora, en pocas palabras, ¿cuál es el cambio que nos propone BIM? O bueno, ¿qué había antes de BIM y ahora qué hay o qué va a haber después de BIM, no? Antes se trataba, o bueno, se trabajaba con el dibujo o los dibujos en base a lápices y planos, ¿no? En el mejor de los casos se hacía planos en formato CAD. Ahora, los modelos o los programas BIM buscan trabajar con modelos 3D que imitan el proceso reconstructivo real. Esto implica un manejo más efectivo de la información, un manejo más detallado de los detalles constructivos y en especial una mejora en la gestión de los datos de los proyectos. Adelante. Prosiguiendo, vamos a entablar un poco qué es el concepto de BIM. Según sus siglas, Building Information Modeling, como ya nos ha explicado nuestro compañero, es la metodología BIM viene a reemplazar todo lo que son las herramientas tradicionales. Anteriormente ya se estaba acostumbrado a tener un proceso constructivo de la utilización de graficaciones en 2D, CAD. La propuesta del modelo BIM es el modelado virtual con anterioridad, anticipación a- al proceso constructivo y de esta forma fomentar una industrialización dentro del sector de la construcción. Aparte que el BIM involucra a todos los agentes involucrados dentro de la especialización del proceso constructivo y de ejecución. Siguiente. Dentro de este proceso constructivo, aparte de involucrar a todos los personajes, tanto que pues son los arquitectos, ingenieros, procesadores, especialistas, se controla todo en una sola base de datos. Y lo interesante del modelado de BIM es que todo el proceso se utiliza todo en una sola base de datos y cualquier persona en el lugar en donde se encuentre, ya sea en el lugar de ejecución o en otro lugar, puede acceder a esta base de datos y saber en qué etapa va el proceso constructivo del proyecto. Siguiente. Es muy característico a veces confundir el BIM con el modelado en 3D, o a veces muchas personas confunden el BIM con la utilización del Revit y el Archicad. Pero ¿cómo se llama la metodología BIM abarca mucho más allá de lo que es un modelado en 3D. Dentro de las dimensiones que éstas pueden tener, se representa bastante desde el 1D hasta el 7D. Normalmente del 1D hasta el 2D es todo lo que nosotros contábamos en las herramientas tradicionales, que es con el CAD. El 3D, a partir de software que son el Archicad o el Revit, nos permite el modelado, pero el BIM trasciende lo que es solamente un simple modelado, sino nos ayuda a un proceso constructivo hasta un determinado punto. Por ejemplo, el programa de 4D nos ayuda, como se me hace, a hacer simulaciones de programaciones. El 5D involucra costos. El 6D ya interviene ya todo lo que es la sostenibilidad y el 7D todo lo que es con relación a la operación y mantenimiento del proyecto post-construcción. Siguiente. En este gráfico que tenemos, demostramos un poco las graficaciones que se tiene desde el 1D a 7D. El 1D se queda simplemente solamente en ideas o bocetos. El 2D que utilizamos con anterioridad en los programas en AutoCAD o CAD para hacer las representaciones básicas, que solo te permitíamos que eran planas. El 3D, el modelado, herramientas como el Revit y el Archicad que nos ayudan. El 4D se agrega modelados en tiempo real con relación, acá nos puede ayudar un poquito todavía el Navisworks. Costos y costos y presupuestos ya implica también el uso de nuevos programas. Actualmente uno de ellos creo que es el Delphin Express, que nos permite el exportado del modelado en 3D o del modelado para poder ya hacer los costos y presupuestos.
Y de esta manera las simulaciones de tener todo el modelado y materialidad nos ayuda a implicar o a ingresar nuevos materiales para una sostenibilidad. Y postconstrucción, al tener el modelado, nos permite o se nos hace mucho más fácil al cliente o al cliente hacer o los mantenimientos y operaciones postconstrucción. Siguiente. El, el level of detail, que significa, ¿cómo se llama el nivel de detalle de representación con relación al modelado en BIM, nos tiene las representaciones que son del lot 100 hasta el lot 500, dependiendo al nivel de información y al nivel de detalle de graficación que se puede tener. No necesariamente, hay veces el tener el modelado en BIM necesita parte de, o sea, de tener el software, necesita una PC o una máquina que necesita cargar todo la base de datos. Y a veces suele ser muy pesado. Entonces, se va haciendo el modelado del proceso constructivo, la graficación, se tiene bases de datos que pueden ir desde el lot 100, de solamente tener líneas de, digamos, de muros, del lot 200, de ya empezar a tener graficaciones un poco más precisas con relación a tener ya la materialidad, el lot 300 ya tener materialidad, aparte de tener ya mayores características como darle el espesor de muro, el espesor, ¿cómo se llama del tarrajeo? O cualquier otro detalle adherente al muro. En el lot 400 ya podemos tener, ya se puede adquirir aparte de las características antes señaladas, ya imprimir o detallar ya los costos y presupuestos. Y en un lot 500 es el detalle a nivel real con relación al proyecto que se va a ejecutar. Siguiente. En esta parte podemos encontrar que el lot 100 abarca hasta un nivel del 20%, el lot 200 hasta el 40%, el lot 300 hasta el 60%, el lot 400 vamos a hablar que es hasta un 80% y un lot 500 que es hasta el 100% que es una simulación ya casi real con relación a la construcción. Ujú. Siguiente. De manera similar al LOT, tenemos el concepto de LOI y de LOG. En esta oportunidad vamos a abocar principalmente el concepto de LOI, Level of Information en inglés, que comprende el nivel de información no gráfica presentada en un objeto, bueno, en un momento del proyecto, ¿no? El log viene a ser un concepto similar, solo que es un nivel de información geométrico o gráfico. Este concepto podemos evidenciarlo fácilmente con el ejemplo que tenemos en la parte inferior. Podemos tener un nivel, digamos, inicial, en el cual solo se tiene una puerta, un muro. En un nivel superior podemos tener ya el detalle de una puerta y un muro. En un nivel superior, una puerta, un muro una ventana. En la siguiente podemos tener ya detalles acerca de la puerta, el muro y acerca de más especificaciones acerca de la puerta quizás. Y en un nivel superior ya hasta detalles que incluyen los colores o detalles de la puerta, ¿no? Todos esos detalles gráficos que podemos visualizar son relacionados al log. Sin embargo, el LOI es más relacionado a aspectos no gráficos, o sea, aquello que no puede ser visto en una gráfica, ¿no? Por ejemplo, en el primer nivel podemos hablar de puerta y muro. En el segundo nivel, una puerta, detalle, ¿no? Una puerta interior, una puerta exterior, una puerta de fachada. En el tercer nivel podemos hablar ya de una puerta de una hoja, de una puerta de madera, ya de un tipo específico de madera,
lo podemos encontrar en el siguiente nivel. También el tipo de vidrio que puede tener esa puerta, ya las medidas de la puerta, el tipo de manivela de la puerta ya es detallado en ese nivel. Y en el siguiente ya es quizás lo más avanzado, que vendría sería un fabricante para la puerta, ¿no? O especificaciones de la misma. A eso nos referimos cuando hablamos del hoy. Estamos refiriéndonos a información o un nivel de información, pero no gráfico, ¿no? Netamente información de, de un objeto de un proyecto. De manera similar, o bueno, tenemos un concepto adicional que es el EIR, que por sus siglas en inglés viene a ser Employer Information Requirement. Y cuando nos referimos a este término, nos referimos a un documento que define el formato en cómo se transfiere la información. Es otorgado, bueno, por quien hace en sí el proyecto y puede requerir o puede solicitar determinados aspectos relacionados a normativa, referencia, probabilidad, prioridades, objetivos, nivel de necesidad de información. Ya hablábamos de conceptos de LOT y LOI anteriormente, los tiempos, los plazos a los que debe entregarse esta información. También puede requerir las preferencias en los softwares, por ejemplo, una determinada versión para algún programa, una determinada especialidad para un formato para una especialidad o un formato en sí, quizás para hacer algún trámite posterior, ¿no? Todo ello, como lo decimos, es requerido, bueno, es emitido por quien puede ser el dueño del proyecto, el cliente, y es emitido en el formato que se especifica por quien gestiona el proyecto, ¿no? A eso nos referimos con EIR. Nos pase. Bien, ahora ya que hemos revisado el concepto, hay algunos términos de lo que es el BIM, vamos a ver también qué es el BEP, ¿no? El BIM Execution Plan es el plan de ejecución para realizar el proyecto, ¿no? Como todo sistema debe tener un plan de implementación o un plan de, de aplicación de este sistema, ¿no? Es por ello que el BEP utiliza al Execution Plan para promover una estructura de trabajo y estrategias. Estas tienen como fin gestionar el proyecto en forma eficiente. Se estandariza su proceso a través de la generación de la ISO 19650 y en el Perú entra en vigencia también a través de la norma NTP ISO 19650, que es un símil a la verdadera ISO, ¿no? De 19650, ¿no? Las directrices, criterios y los usos del modelo para todas las fases se determinan en este plan, ¿no? Dentro de este documento que es redactado, o sea, es un plan físico que todos los involucrados pueden ver, y de cómo se va a desarrollar la implementación del BIM y la gestión del BIM, ¿no? En este plan también se gestiona cómo van a ser las reuniones y cómo se va a presentar la información. Según la ISO 19650, es un plan preparado por los proveedores para explicar cómo se llevarán a cabo los aspectos de modelado e información de un proyecto, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, vemos aquí qué es lo que debe contener un BEP, ¿no? Para que pueda ser suficiente para el proyecto. Como mínimo debe tener un resumen, una descripción básica y razón para generar el BEP, ¿no? Una información del proyecto es la información crítica, cuál es el sentido del proyecto, la ubicación, la descripción, las fechas y los hitos de programación, ¿no? ¿Quiénes son los responsables y cuál es su contacto de todos los involucrados, intervinientes y responsables del proyecto? ¿Cuáles son los objetivos del BIM, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende del BIM para determinado proyecto, ya que el nivel de detalle es distinto, puede ser distinto, mejor dicho, de un proyecto a otro, dependiendo de la magnitud del presupuesto que se tenga. Para eso se establece a qué nivel de desarrollo va a llegar la implementación del BIM en un determinado proyecto, y esto se plantea aquí en los objetivos BIM, ¿no? Se indican las estrategias de trabajo y los objetivos que se pretende conseguir.
También se plasma en este documento la asignación de los roles, ¿no? Se definen los roles activos y la asignación de los mismos de las personas intervinientes. Aquí también queda plasmado la información y los datos que deben de quedar registrados, de acuerdo a lo que hemos visto en los términos anteriores, el nivel del lot y de ley, de qué información debe tener, ¿no? De qué nivel de información plasmada en estas herramientas BIM debe contener, ¿no? De repente, para un determinado proyecto es necesario que aparezcan todos los detalles de sus especificaciones técnicas o ficha técnica de determinado elemento estructural o de determinada pieza, ¿no? De mecánica o hidráulica, ¿no? Y los modelos y los entregables deben figurar también en este plan de ejecución. Siguiente, por favor. Bien, aquí vemos un poco la estructura de cómo se desarrolla el BEP, ¿no? Tiene que haber una misión siempre, cuáles son los objetivos, para que esté enfocado el BIM en un determinado proyecto. El alcance, cuál es el alcance, los límites del BIM en un determinado proyecto, la identificación y mitigación de los riesgos también se registran aquí. ¿Cuáles van a ser los controles, la planeación, el enfoque de ejecución, las estrategias que se van a tomar y el plan de construcción, ¿no? Y sobre todo ya viene aquí la etapa de puesta en marcha y la validación del plan, ¿no? Y esto, como vemos aquí, es un círculo, se encuentra en círculo, porque tal igual como el círculo de Deming, es un proceso que va variando en el tiempo, puede ir adaptándose a las circunstancias, pero ya con un trazo definido, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí vemos que existen dos tipos de BEP, ¿no? Uno que puede ser elaborado en precontrato, que sirve para el tema de licitaciones, y otro que es post-contrato, cuando ya se obtiene la buena pro de un determinado proyecto, es necesario volver a replantear el BEP, ¿no? El plan de implementación del BIM, y profundizar o elevar su nivel de detalle, ¿no? En el precontrato solamente sirve para que los licitantes demuestren su capacidad de cumplir con los requisitos y se indica al dueño del proyecto o al administrador del proyecto que se está en la capacidad de poder gestionar el BIM como contratista o como licitante, ¿no? Y el BIM post-contrato, pues necesariamente tiene que incluir mayor información y nos va a ayudar bastante en el proceso constructivo, ¿no? Del proyecto, ¿no? Siguiente, por favor. Como habíamos visto antes, parte del BEP es lo que queda plasmado en este documento y cómo lo plasmamos es muy importante, ¿no? Para que todos los involucrados puedan entenderlo. Por lo tanto, se deben tener los siguientes pasos fundamentales. La identificación de los objetivos y usos del BIM dentro del proyecto específico, ¿no? De acuerdo a lo que les veníamos comentando, todos los proyectos no de repente alcanzan el mismo nivel de detalle, ¿no? Depende del presupuesto y depende de qué tipo de proyecto y cuáles son las metas o la complejidad de cada proyecto, ¿no? Para elevar el nivel de detalle tanto de información como de detalle gráfico, ¿no? Y la definición de los derivables del BIM, identificación de las fases del proceso del BIM, identificación de la infraestructura necesaria para desarrollar un buen BEP, ¿no? El BIM necesita de softwares, necesita de plataformas, que vamos a ver más adelante, y para ello es necesario identificar esta infraestructura necesaria, ¿no? Y esto va plasmado en este documento. La definición de las reglas de intercambio interdisciplinario y de las modalidades de intercambio de los datos, ¿no? Más adelante vamos a ver que para la implementación de un BIM, o bien en el transcurso del desarrollo del proyecto con la herramienta o con el sistema o software BIM, es necesario tener reuniones de trabajo o reuniones de intercambio de ingeniería, ¿no? Y para esto se tiene que quedar también cómo van a ser este tipo de reuniones y los plazos o la forma en las que se van a dar, ¿no? Esto queda también plasmado en el BIM Execution Plan, ¿no? En el BEP. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver el Common Data Environment, que como habíamos comentado, necesitamos de una plataforma para poder interactuar todos los involucrados en un determinado proyecto, y es justo en esta parte que se aloja, ¿no? La herramienta del CDE, por las siglas en inglés que hemos comentado, es un contenedor de información único donde se comparte la información de manera coordinada entre todos los miembros de un equipo, ¿no?
es necesario gestionar la información de forma estructurada y el intercambio de datos y documentos debe ser seguro, ¿no? Es por eso muy importante contar con una plataforma que ofrezca un seguro ágil y estructurado, ¿no? La metodología BIM implica pensar en BIM y como un proceso de colaboración continuo respaldado por tecnología. Es una herramienta muy aplicable cuando se tiene ya el tema de proyectos ágiles, ¿no? Podemos ver de manera instantánea o en tiempo real cómo se viene desarrollando el proyecto y en el caso de que haya alguna interferencia, y también cómo se puede ir solucionando y cómo se van acordando las partes interesadas o los involucrados de distintas disciplinas. Y todos ellos pueden ver la información en distintos lugares del mundo, por así decirlo, en el mismo tiempo y ven la misma información, ¿no? Por eso que la plataforma donde se aloje el BIM tiene que ser robusta, segura y también ágil, ¿no? Siguiente, por favor. Vemos en este diagrama cómo es que funciona el Common Data Environment, ¿no? El entorno colaborativo o CDE que permite gestionar de forma estructurada la información y el intercambio de datos y documentos, ¿no? Vemos que se aloja toda esta información en la nube, se aloja en unas plataformas, servidores, ¿no? Donde todos pueden colaborar en tiempo real para mejorar toda la información que cuenta el BIM, ¿no? Puede haber combinación de archivos IFC y exportación de información estructurada. Puede facilitar la búsqueda de información mediante filtros y etiquetas, ¿no? Para ver determinada estructura, cuáles son sus componentes, cuáles son, si el nivel de detalle de información es alto, pues se puede saber también cuáles son las características técnicas, o inclusive el proveedor que nos suministra, ¿no? De determinada pieza de repente, ¿no? Permite retocar las imágenes del render en un entorno CAD, ¿no? Podemos ir mejorando esto en tiempo real mientras se va ejecutando o mientras continúan en desarrollo del proyecto. Se puede hacer visualización y anotaciones de archivos y modelos, compartir información mediante enlaces, gestión de acceso de documentos del proyecto, ¿no? No solamente es el tema de la parte constructiva, la parte de la información, sino que también puede permitir gestionar accesos a documentos del proyecto, como RFIs, ¿no? Instructivos de campo o modificaciones, o el sustento del por qué se modificó algún tema de diseño, puede ir también alojado en esta plataforma, ¿no? Entonces, puede ir adherido a la pieza o al tramo que se está observando, que se está verificando en el BIM. Con un clic se puede ver cuál es toda la historia prácticamente en cuanto a documentos de las modificaciones y el por qué se realizaron, ¿no? Y si es que esta información también es brindada hacia el BIM. Compartir y consultar y obtener información del proyecto a través de archivos u órdenes de cambio, ¿no? Y el control de las diferentes versiones del proyecto, ¿no? Esto es lo que le estaba comentando, que se puede tener una visión de los sustentos y cómo ha ido desarrollándose el proyecto con este control de diferentes versiones del proyecto. Siguiente, por favor. Continuando con esta parte, también tenemos lo que es el Industry Foundation Class, que significa Clases de Fundamentos de la Industria, IFC, que es una descripción digital estandarizada de la industria de activos construidos. Es un estándar internacional abierto, ¿no? Que se lleva con el ISO 16739-1-2018 y promueve capacidades utilizables independientes del proveedor o agnósticas en una amplia gama de dispositivos de hardware, plataformas de software e interfaces para muchos casos de usos diferentes. Siguiente. ¿Cómo se usa el IFC? Hoy en día IFC generalmente se usa para intercambiar información de una parte a otra para una transacción comercial específica. Como podemos apreciar en la gráfica, nos dice, ¿no?, que es de un software A que utiliza, digamos, el que está elaborando el trabajo, lo utilizan a través del IFC y esto mismo lo pueden abrir en un software B en la cual pueden revisar tanto el cliente, tanto un consultor del cliente también. Y si hay algo que observar nuevamente, ese archivo regresa
a volver a ser verificado y modificado, igualmente, ¿no? Con un círculo hasta que se cierre. IFC también se puede utilizar como un medio para archivar la información del proyecto, ya sea de forma incremental durante las fases de diseño, adquisición y construcción, o como una recopilación de información tal como se construyó, para propósitos de operaciones y preservación a largo plazo. Siguiente. Tenemos la relación B y BDC, ¿no? Metodología, método, herramienta. Para esto tenemos que tener bien claro, bueno, ya conocemos, ¿no? Ya hemos hablado acerca del BIM y el BDC. ¿Qué nos dice el BIM? Es la generación de un modelo de información para la toma de decisiones. Y el BDC es un enfoque colaborativo de gestión de proyectos basado en la generación de un modelo aplicando procesos de construcción, revisado en sesiones ICE apuntados a los objetivos del proyecto del cliente. Siguiente. De acuerdo a esta gráfica podemos describir, ¿no? Tenemos el BIM y el PPM, que son el producto y procesos, que juntados estos trabaja con lo que es el ICE, la Ingeniería de Construcción Integrada, el cual nos lleva también a los objetivos del proyecto, que también nos lleva esto a los objetivos del cliente, ¿no? Acá tenemos una gráfica que nos explica correctamente eso. Siguiente. Bueno, ¿qué podemos decir de esta relación IBIC? En el Perú se realiza la implementación BI con bases normativas en el ISO 19650 y los profesionales encargados conocen y utilizan el enfoque del BDC para su implementación. ¿Cómo se debería interpretar esto? No es BIM o BDC, así por separado, ¿no? Se habla de un trabajo en conjunto. Es BIM y BDC, ¿no? Y todo esto nos lleva, es por la mejora de todos los proyectos de construcción. Siguiente.